buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcial Fernández, yo soy de Paraguay, yo soy laico, católico, defensor de la fe, pertenezco a la Iglesia Cristiana Católica Apostólica Universal. En este caso, mi agradecimiento a Dios por este momento y así también al hermano Alex, que también me permite moderar en este grupo y que pueda yo estar atento y pueda ser el árbitro en medio de este debate. En este caso, yo voy a tener la responsabilidad de atender, de mirar y de cuidar de este debate. Eh, el debate que se va a llevar a cabo es el tema la primacía de Pedro. En este caso, la hermana Leticia, como católica, ella va a estar demostrando con la Biblia la primacía de Pedro. Y también la hermana Katy va a estar también demostrando otro tema, lo que ella cree, lo que ella entiende con la Biblia también. Entonces el tema del debate será la primacía de Pedro. Se va a debatir y lo que va a debatir es la hermana Leticia, católica, y la hermana Katy. Entonces, a partir de este momento, ellos ya van a empezar el debate. Hola hermanos, muy buenos días. Soy Leticia, apologeta católica. Me congrego en la Escuela de Evangelización Macetés. Voy a leer una cita bíblica de Éxodo 14, versículo del 19 al 22. Dios abre camino donde no lo hay. Defenderé sobre la primacía de Pedro, ya que es un dogma de fe para nosotros como católicos. Muchísimas gracias. Muy buenos días, amados hermanos, hermanas y amigos presentes. Me presento, mi nombre es Katy Flores desde Colombia, soy cristiana evangélica de la Iglesia Cuadrangular. Eh, Vengo a defender lo que es escritural. Me gusta siempre debatir sujetos a la escritura, estamos prestos para aprender y para enseñar también, a dar de lo que Dios nos ha dado, amén. Y vamos a ir viendo hoy, a la luz de la escritura, eh, cuál es el mensaje verdadero que Dios está emitiendo, ¿verdad? Porque a eso es a lo que nosotros como cristianos debemos sujetarnos, a su palabra. Y bueno, esperemos a ver que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos a toda verdad. Amén. Dios les bendiga. Bueno, antes de hablar de la primacía de Pedro, es importante conocer que antes de tener una Biblia, teníamos una iglesia que defendió la primacía de Pedro, como los padres de la iglesia, San Cipriano de Cartago, Eusebio de Cesarea, Gregorio de Nizá, Gregorio Niaceno, San Ireneo de León. Ahora, viendo en el Antiguo Testamento, en Génesis 17:5, cuando Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham como padre de naciones, porque él sería el padre del pueblo de Israel. Te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Por esta misma razón, el Antiguo Testamento llama a Abraham la roca, o sea, la fundación del pueblo de Dios. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortado, y al hueco del cántera de donde fuisteis arrancado. Mirad a Abraham vuestro padre. Dice Isaías 51, versículos del 1 al 2. Jesucristo hizo lo mismo con Simón. Él cambió su nombre en Juan 1:42 y lo llamó Roca, para que fuera la fundación del nuevo pueblo de Israel, la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, como lo dijo en Mateo 16:18. Una vez resucitado Cristo, los ángeles mandan a que anuncien la resurrección a Pedro. Marcos 16:7. Pedro es el primer apóstol a quien se aparece Jesús resucitado. Lucas 24:33-34. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a Cefas, después a los 12. Primera de Corintios 15:5.
Poco antes de volver al cielo, Cristo encomienda a Pedro el cuidado y su pastoreo de su iglesia. Apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño, diciéndolo 3 veces. Juan 21, del 15 al 17. Inmediatamente después, Pedro es el único apóstol a quien el Señor vaticinia su martirio. Juan 21, 18 al 19. Extenderán tus manos, decía, cuando seas viejo. Esto daba a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Sabemos que Cristo es exaltado como el fundamento. Eso lo sabemos los católicos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Él es la roca cuya obra es perfecta. Deuteronomio 32:4. El mismo Pedro exalta a Cristo como piedra angular y lo dice en 1 Pedro 2:4. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. 1 Pedro 2:7, Hechos 4:11, Salmo 118:22, Mateo 21:42, Marcos 12:10 y Lucas 20:17. Sin embargo, Pedro alude que todos somos piedras. Lo dice en 1 Pedro 2:5, donde esa casa espiritual se va edificando. Cuando en la iglesia se presentan ciertas problemáticas en contra de la primacía de Pedro, lo que hace es un concilio de Vienne en el año 1311 al 1312. Se hizo un concilio ecuménico defendiendo la primacía y la infalibilidad del Papa. Igual se hizo un concilio Vaticano I en 1869 al 1870, hablando también sobre la primacía y la infalibilidad del Papa. Es infalible cuando se habla de ex cátedra, es decir, cuando define verdades de fe y costumbres. Para esto también lo que hace la Iglesia dentro del magisterio, como Cristo le encargó en 1 Timoteo 3:15 como columna y baluarte de la verdad, plasma esas verdades absolutas en el numeral 552 y en el numeral 553 en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente: en el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única gracias a una revelación de Pedro. Pedro había confiado: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, como lo dijo en Mateo 16:16. Entonces nuestro Señor le declaró: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo dijo en Mateo 16:18. Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella y a sus hermanos. La figura de Pedro aparece en los 4 evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, en un par de cartas de San Pablo, concretamente en Gálatas, Primera de Corintios y finalmente en las cartas atribuidas a su autoría, Primera y Segunda de Pedro. Simón es el primero en ser llamado, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lucas 5:10. Apenas lo conoce, Cristo le cambia el nombre. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Juan 1:42. En la transfiguración de Jesús vemos que Pedro es el primero en tomar las palabras: si quieres levantaré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mateo 17:4. Pedro habla en nombre de todos los discípulos.
Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mateo 19:27 y Marcos 10:28. Pedro es el primero cuya fe es puesta a prueba por Cristo. Bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lucas 5, 4, 6. Por eso le dijo: te haré pescador de hombres. Durante la tempestad que se desata, estando los apóstoles a la deriva, es Pedro quien dice: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. Jesús le concede además la autoridad terrena suprema sobre la iglesia a Pedro. Yo a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. Las llaves indican una autoridad ilimitada, recordando que Cristo procede del linaje de David, como lo dice en Mateos 1:1. Una de las profecías que anunciaban su advenimiento es la siguiente: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y nadie abrirá. Isaías 22:22. Isaías 22:1. Lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré sus poderes en sus manos, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y cierra y nadie puede abrir. Apocalipsis 3:7. Jesús, siendo rey, va a darle las llaves también a su mayordomo, Pedro, para que gobierne la tierra. Así vemos que las llaves indican una autoridad ilimitada y suprema que Cristo puso en Pedro como líder terrenal de su iglesia. En Medio Oriente, desatar y atar significaba respectivamente absolver y condenar. Así Pedro tendría la autoridad para promulgar, anular, condenar, absolver, prohibir, permitir. Todas estas decisiones serían guiadas por el cielo y rectificadas por él mismo. Cristo ora por él para que su fe no falle. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Cuando una multitud abandona a Cristo escandalizada ante su promesa de darnos su cuerpo como alimento y su sangre como bebida, él pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también quieren dejarme? Y es Pedro quien contesta en nombre de todos: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Cristo paga el impuesto de él y aparte del suyo, solo el de Pedro, enviando a él mismo a tal comisión. Mateo 17:27. Cuando Cristo lava los pies de sus discípulos, es Pedro quien le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús: lo que hago yo, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrías parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Juan 13, versículo del 6 al 9. En los momentos previos a su arresto, Cristo se aparta de sus discípulos en el huerto de Getsemaní para hacer oración. Al regresar, encuentra a sus apóstoles durmiendo, y es a Pedro a quien reprende. Mateo 26, versículo 40 al 41, y Marcos 14, versículo del 37 al 38. Pedro es el primer apóstol en proclamar la naturaleza divina de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Lucas 9:20 y Mateo 16:16. Ante esta profesión de fe,
Cristo da a conocer el motivo de haberle cambiado el nombre e instituyéndolo como líder de su iglesia. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Es Pedro el que logra las segundas 5,000 conversiones. Hechos 3, versículo del 11 al 26. Es Pedro quien reprende y castiga a Ananías y Zafira por mentirle a Dios. Hechos 5, versículo del 3 al 10. Es Pedro quien reprende y condena a Simón el mago cuando éste le pide a los apóstoles le vendan sus dones divinos. Hechos 8, versículo del 18 al 24. Es Pedro quien personalmente efectúa visitas pastorales a las comunidades fundadas en Judea, Galilea y Samaria. Hechos 9, versículo del 31 al 32. Es Pedro a quien el Señor anuncia que también los gentiles deben ser recibidos a la iglesia. Hechos 10, versículo del 1 al 15. Al obedecer tal mandato, Pedro comprende que el mensaje divino es para toda la humanidad, incluyendo a los gentiles. Hechos 10, versículos del 16 al 34. Es Pedro quien preside las reuniones en la que comunica que es voluntad de Dios que los gentiles incircuncisos sean acogidos en la iglesia, y los demás apóstoles callan ante su decisión, reconociendo su autoridad. Hechos 11, versículos del 1 al 18. Estando preso, la iglesia ora por la liberación de Pedro. Hechos 12:5. Es Pedro quien preside el concilio de Jerusalén, decretando que los nuevos cristianos no están obligados a circuncidarse de nuevo. Los demás apóstoles callan ante su decisión, diciendo Pedro que oyesen por su boca la palabra del evangelio, puesto que Dios lo había puesto a él para que lo oyeren. Hechos 15, versículos del 1 al 12. Yo de mi parte, como árbitro y como moderador, le agradezco a Dios por este grupo, y así también mi agradecimiento a la hermana Leticia, una hermana valiente que se atrevió, que pudo, ¿verdad?, llevar a cabo este debate bíblico sobre el tema de la primacía de Pedro. Gracias, hermana Leticia, por tomarte el tiempo, así también por esta buena exposición, por este hermosísimo defensa que vos estás haciendo de tu parte, porque todo lo que estaba exponiendo, yo estaba escuchando todo eso es 100% bíblico. Gracias, hermana Leticia, por tu tiempo y por esta hermosa defensa y exposición que hiciste. Hermano Alex y lo demás, a la hermana Leticia y la hermana Katy también. Eh, el formato del grupo era 15 minutos de exposición de cada contrincante, de cada debatiente, y yo estaba contando los audios que la hermana Leticia está enviando, y uniendo todo y sumando todo he visto que no pasó los 15 minutos, o sea que justito, con todos los audios que la hermana Leticia envió, justito, respetando el formato del debate, o sea que no pasó el 15 minutos, o sea que una medida justita ella completó con todos los audios que ella envió, así que nada se está violando, nada se está exagerando, nadie se está saliendo del formato del debate. Bueno, aquí es un poco, creo que no entendieron el formato, pero no hay problema. Vamos a tratar de hacerlo como ustedes lo hacen. Bueno, no hay problema. A ver, yo voy a iniciar tomando la cita reina que utiliza la iglesia tradicional. Amén. Porque es fundamental para poder entender lo que es verdaderamente la primicia. Amén. En Mateo capítulo 16, verso 13 al 19, nos están hablando de una gran confesión que hay allí, ¿verdad? Jesucristo hace una pregunta y dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Luego nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Acá hace la pregunta. Entonces Pedro hizo esta confesión. Ojo, Pedro hizo una confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo añade, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Ahora, hay que notar aquí la distinción gramatical entre el pronombre tú y el adjetivo demostrativo esta. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese tenido el propósito de convertir a Pedro en fundamento de su iglesia, pues sencillamente pudo haber dicho, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo no dijo sobre ti, sino sobre esta piedra. Y el adjetivo esta no se refiere a Pedro, sino a la confesión que Pedro acababa de hacer cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, en este pasaje nos ha llegado desde el primer siglo, ¿cierto? De nuestra era, el idioma griego. El nombre de Pedro en este idioma es Petros. Atentos acá porque hay una gran diferencia en donde se basa todo. En este caso, dos palabras tienen sentido especial. Amén. Dice, tú eres Pedro. En griego es Petros. Y sobre esta piedra, en griego, Petra, miren la diferencia, Petra, edificaré mi iglesia. Petros significa una piedra rolliza o pedazo rodado, como el que una persona podría arrojar a otra. Mientras que Petra quiere decir una piedra o roca maciza. Petra es un sustantivo griego de género femenino, más Petros es de género masculino, lo que evidencia que Petros no es lo mismo que Petra. Amén. Ahora, sobre Pedro, Pablo, hablando de los creyentes como la iglesia, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Esto lo encontramos en Efesios 2:20. De modo que los apóstoles, escuchen bien, los apóstoles en plural, son una parte del fundamento de la iglesia cristiana. Pero Jesucristo mismo, que es el Hijo de Dios y no Pedro, es la principal piedra angular, y esto lo reconoce el mismo Pedro. Amén. Entonces, si Pedro fuese aquella roca a la que se refiere en Mateo, Pedro no estuviese diciendo estas palabras, ¿verdad? Pero él reconoce que esa piedra angular es Cristo. Entonces es evidente que Pedro es una parte del conjunto sobre el cual Dios edificó su iglesia, pero no es todo el fundamento. Entonces podemos ver que el fundamento está constituido por Cristo. Amén. Y en segundo lugar, por los apóstoles en plural y profetas. Así dice Pablo. ¿Sí? Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Entonces, basados en esto, a veces la iglesia tradicional quiere justificarse incluso con sus mismos padres, ¿verdad? Pero uno de ellos, San Agustín de Hipona, dijo, reconozco que cuando era yo joven había enseñado que la roca era Pedro. Pero sé que después, en muchísimos lugares he dicho que estas palabras deben entenderse de aquel a quien Pedro confesó cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque no le fue dicho, tú eres la roca, Petra, sino tú eres Petros. Aquí hay una confesión de uno de los padres de la iglesia, ¿verdad? Ahora, hay una lista de opiniones patrísticas en relación a este mismo texto de Mateo 16, en donde encontramos a 44 padres que entienden que la roca es la fe que Pedro confesó. 17 padres entienden que la roca es Pedro. 16 padres entienden que la roca es el mismo Cristo. 8 padres entienden que la roca son todos. ¿Ven? Entonces hay diferentes posturas en la misma iglesia tradicional. Ahora, vamos a entender algo.
El apóstol Pablo dice que los israelitas en el desierto bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Amén. Entonces, comentando este texto, lo que acabamos de leer se refiere a la iglesia que estaba en el desierto y había sido establecida por Dios mismo. ¿Y quién dice allí que era la piedra? ¿Moisés o algún otro? No, Cristo era la roca. Amén. El último versículo que nosotros leemos afirma muy a las claras que Cristo era la roca sobre el cual descansaba la iglesia del Antiguo Testamento. Por lo tanto, si Cristo es la roca de la iglesia del Antiguo Testamento y Pedro, según algunos, es la roca de la iglesia cristiana, o sea, la iglesia del Nuevo Testamento, se deduce que la iglesia del Nuevo Testamento, que es la verdadera y original, es inferior a la del Antiguo Testamento, que era tan solo una figura del Nuevo. ¿Ve? Porque Cristo es ciertamente superior a Pedro. Entonces, esa deducción sería contraria a la ley de la realidad y de la sombra, porque la realidad no puede ser inferior a la sombra. Entonces, ahí está el gravísimo error. Ahora bien, lo toman como primicia cuando hablan, ¿verdad?, de que a Pedro se le dieron las llaves, ¿cierto?, del reino de los cielos. Pero recordemos qué significan las llaves dadas a Pedro. En cierta ocasión, nuestro Señor Jesucristo se dirigió a los fariseos y los increpó. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando, ¿verdad? Entonces, esto demuestra que los fariseos, reprochados por Cristo, tenían el poder de abrir o cerrar el camino del cielo. ¿Cómo? Vamos a ver, hay otros pasajes que nos van a ayudar a comprender esto. Nuestro Señor Jesucristo acusó a los fariseos e intérpretes de la ley con estas palabras y dijo, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos, no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 11, verso 52. Entonces resulta claro que el conocimiento de la ciencia de la salvación es la llave que abre el camino al cielo. Así también lo enseña Pablo cuando dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y después de hacer otras preguntas concluye. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vemos que los fariseos tuvieron esa llave antes de que existiera San Pedro, ¿verdad? Él la tuvo indudablemente y está al alcance de todo el que predica la genuina palabra de Dios, contenida en las sagradas escrituras. Tal es el magnífico alcance y justo significado de las llaves del reino de los cielos. Amén. Entonces, en San Mateo 18 también dice, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Estas palabras no fueron dirigidas solamente a Pedro, sino a todos los discípulos. Mateo 18 del 1 al 18 lo confirma. Amén. Ahora bien, consideremos la siguiente interrogante. ¿Le dio Cristo al apóstol Pedro la primacía sobre los otros apóstoles? ¿Dice eso la Escritura? El Evangelio nos dice, se suscitó entre ellos, los apóstoles, una contienda sobre quién de ellos había de ser tenido por mayor, en Lucas 22, 24. Entonces, si Cristo le hubiese dado al apóstol Pedro la primacía, la jefatura, cuando le dijo en Mateo 16, 18, los apóstoles no hubiesen tenido esta discusión. ¿Y por qué discutir una primacía diseñada o dada por Jesucristo? Es incoherente, ¿verdad? Ahora nótese algo importante, Hechos 8:4. Los apóstoles, en plural, enviaron a Pedro. Los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan a Samaria para predicar el evangelio. Entonces, si Pedro tenía primacía, ¿por qué lo enviaron? Sabemos que el que envía es superior al enviado. Por consiguiente, no era jefe. Ahora, en el año 48 después de Cristo, tuvo lugar el concilio de Jerusalén y fue convocado y presidido por Santiago, en Hechos 15:13. ¿Y qué hizo Pedro? Simplemente expuso su opinión al igual que sus compañeros. Nada de jefatura hay aquí, ¿verdad? Además, Jacobo fue el que dijo la última palabra, por lo cual es mi parecer, en el versículo 19. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo soy la vid y vosotros los sarmientos.
Así que tengamos en cuenta que el maestro los estaba poniendo en un mismo nivel. Pedro era un sarmiento, al igual que los demás. Amén. Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. Lucas 5:10. Se arguye que solo a Pedro se llama pescador de hombres, pero si comparamos esta cita en Mateo 4:18 y 19, encontramos que Cristo dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí no hay ningún privilegio especial concedido al apóstol, pues dice os haré, lo que indica que Cristo pluralizó lo de pescar hombres. Bueno, hermanos, empiezo mi refutación. Bueno, nosotros nunca hemos dicho que Jesús no sea la piedra angular. Ya lo mencioné en mis audios. Igual, Pedro también lo reconoce a Jesús, ¿verdad? Ya di las citas bíblicas anteriormente. Ahora, vamos a hablar sobre si Jesús lo llamó a Pedro como líder en Mateo 16:18. Voy a poner aquí una cita bíblica para irla comentando. Muchas gracias. Para poder entender que si Pedro es la roca también, ¿sí? Vamos a ver que en la Biblia Reina Valera 1960, llamada antiguamente la primera Biblia del oso, que fue la primera Biblia de los protestantes, es la más fidedigna de creerle. ¿Por qué? Porque es directa de la Vulgata latina. Por lo tanto, en Juan 1:42 dice así, y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al igual, tomando Mateo 16:18 de la Reina Valera 1960, que fue la primera Biblia del oso, ahora Reina Valera, dice en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí, si vemos, aquí ya se está dirigiendo con el nombre de Pedro, sobre esta roca. Vamos a ver otra cita bíblica. Bueno, cuando en Mateo 16:16, Pedro, a través de lo que Dios le ha revelado, Dios Padre, vamos a darnos cuenta que Jesús todavía no le dice el nombre de Pedro. Fíjense muy bien que Jesús todavía en el versículo 17 lo llama todavía Simón. Pero una vez que Pedro ha declarado quién es Jesús, ahora Jesús va a declarar quién es Pedro. Fíjense muy bien el cambio que hay. Mateo 16:17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ojo con lo que viene y subráyenlo. Y yo a mi vez te digo, escuchen bien, como Pedro dijo quién era Cristo, ahora Jesús va a decir, y ahora yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Ya no lo llamó como anteriormente Simón, no, ya le está poniendo el título en el que le puso en Juan 1:42, como yo les había dicho anteriormente. Cuando Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham, ¿sí? Lo hizo padre de muchas naciones. Ahora Pedro va a ser padre, ¿sí? Del reino de los cielos, porque en el versículo 18 se dirige a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Jesús no dijo a mí, no, aunque también sabemos que Jesús recibió las llaves del reino de los cielos de David. ¿Por qué? Porque venía de la descendencia del reinado. Lo vemos en Apocalipsis 3:7. Jesús recibe las llaves de David. Cuando estaba David en su reinado, David tuvo un administrador que se llamaba Eliaquín. A Eliaquín, en Isaías 22, versículo del 21 al 22, lo llama padre, ¿sí? Y le da esa potestad
de atar y de desatar, y todo lo que abra y cierre. Entonces, aquí vemos que se pone un administrador en Jerusalén. Ahora Jesús como rey va a entregar las llaves también a su mayordomo, Pedro, ¿como qué? Como administrador. Fue al único que le entregó las llaves. Ahora, la hermana dice que ese poder se lo dio a todos en Mateo 18:18. Pero vamos a leer lo que dice en Mateo 18:18. Pero vamos a leer un versículo del 15 en adelante para que podamos entender el mensaje. Dice así, Mateo 18:15. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escuchar, escuchen muy bien, si se niega a escuchar, los informas a la asamblea. Si también poco escucha a la iglesia, escuchen muy bien, considéralo como un pagano o un publicano. Aquí viene. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado en el cielo. ¿De qué estaba hablando aquí nuestro Señor Jesucristo? Sobre el perdón de los pecados. Cuando le dio esa potestad nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles en Juan 20, versículo del 21 al 23. Vayan y perdonen los pecados, soplando en ellos el Espíritu Santo. También San Pablo lo dice en 2 de Corintios 5, versículo del 18 al 20. Hemos recibido el ministerio de la reconciliación. ¿A quién se le daba ese ministerio? Solamente a los sacerdotes. Lo pueden leer en Levítico 5, en Isaías capítulo 61, versículo 5, ¿sí? Ellos eran mis ministros, mis sacerdotes, ¿sí? En el versículo 20 dice San Pablo, nos ha hecho embajadores. ¿Qué es un embajador? El que representa al que no está. Entonces, aquí lo que está hablando Mateo 18 es sobre atar los pecados. Y eso es lo que hace la iglesia. Por eso la iglesia tiene el sacramento de la confesión, ¿sí? O el sacramento de la reconciliación, que es lo mismo. Ahora, fíjense muy bien. Los hermanos, hay una tremenda confusiones que tienen. Cuando ellos dicen piedra, creen que solamente Cristo es la piedra. No. Pedro es la piedra también, ¿sí? También nosotros somos piedra. Ahí lo dice Pedro vamos a ver ahorita. Lo dijo en primera de Pedro 2, versículo del 4 al 8. Somos piedras vivas, donde nos vamos edificando como en una casa espiritual. Aquí les pongo una imagen para que vean, para que vayan ustedes aprendiendo bien. Jesucristo es la base, es la roca, la base, y lo que sigue café, ¿sí? Ahí va a estar Pedro, ¿sí? Pedro es la roca donde se va a sentar con Cristo. Y si se fijan ustedes, hasta arriba está el ángulo, es el Cristo el que va a sostener la iglesia. Tanto es la base Cristo como es el ángulo también, ¿sí? La piedra angular. Pero también el fundamento son los apóstoles, lo dice en Efesios 2:20. ¿Sí? Entonces aquí vemos, si ustedes ven bien, aquí están las citas bíblicas. Ahora, cuando se habla de Santiago, de Cefas y de Pedro, son los fundamentos. ¿Por qué? Porque también en primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es el fundamento de la verdad. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Cómo sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Nos podemos ir a Efesios 1, versículo del 22 al 23. ¿Sí? Ahí dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Ahora, cuando los fariseos hacían obstáculos, dice ahí, hacían obstáculos sobre el reino de los cielos, era porque los fariseos querían impedir, ¿verdad? Querían impedir, en una parte, cuando los niños fueron presentados, ¿sí? Dicen que eran obstáculos, ¿sí? ¿Para qué? Para impedir que los niños fueran a Cristo. Eso lo podemos ver en Mateo 9. Por lo tanto, los fariseos nunca se dirigieron al reino de los cielos, ¿sí? Al reino de los cielos, o estuvieron hablando como un derecho a ellos. No, los fariseos fueron obstáculos. Igual, la piedra angular fue obstáculos también para los judíos. Jesucristo vino a ellos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces, también los fariseos eran obstáculos. ¿Obstáculos para qué? Para que a veces la gente se acercara a Cristo, para que recibiera el reino de los cielos. El reino de los cielos se recibe a través del bautismo. Ese es el primer sacramento. Por eso Pedro, en Hechos 2:37, le preguntan qué tenemos que hacer. Arrepentirse. ¿Por qué? Porque ahí se va a abrir el reino de los cielos. ¿Cómo nos damos cuenta que se abre el reino de los cielos? En Marcos 3, cuando Jesucristo sale del agua, dice que se abrieron los cielos, ¿sí? Entonces el bautismo es para abrir el reino de los cielos. ¿Quiénes querían ser obstáculos de ellos? Sí, los fariseos. Los fariseos querían ser obstáculos de ese reino de los cielos. Bueno, en el primer audio, aquellos que nombra hacen parte de la iglesia, ¿cierto? Y se dice que aquí Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham. Abraham es padre enaltecido y Abraham significa padre de una multitud. ¿Por qué? Porque él le haría padre de muchas naciones, ¿verdad? Esto es después, escúchese bien, de que el hijo nace, o sea, después del hijo de la promesa, después de que el hijo de la promesa fuera concebido. Entonces este es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. Acá estoy, los hermanos, acá estoy escuchando todos los audios de la hermana Leticia, lo que ella está refutando, los argumentos, las palabras, la exposición, lo que estaba diciendo la hermana Katy. Acá estoy presente, no se preocupen, estoy escuchando toda la refutación de la hermana Leticia. Estoy leyendo su cita bíblica, no estoy durmiendo, acá estoy presente. Acá ya de parte de la hermana Leticia, ella de su parte, ahora ella ya cumplió la refutación del argumento de la hermana Katy. Ahora la hermana Katy puede también contrarrefutar la exposición y la refutación que la hermana Leticia hizo ahora mismo. Ahora, en el segundo audio, ella confiesa que Cristo es la roca, el principal fundamento, amén, de la iglesia. Y Pedro, en primera de Pedro 2:4, él mismo aclara quién es esa roca, ¿verdad? Recordemos que la piedra angular, como estaba explicando la hermana Leticia, ella dice que la roca es Pedro, ¿verdad? Perdón, Jesucristo. Y que después sigue Pedro, que viene siendo la piedra. Pero el mismo Pedro está diciendo que la piedra angular es Cristo. Amén. Por lo tanto, cuando se habla de la roca o de la piedra angular, se está hablando de Jesucristo. Y la piedra angular es lo primero que se pone como base para fundar una edificación. Amén. Entonces hay que entender el significado de las palabras. En el tercer audio, ella ya se sale de lo que es la Biblia y habla de una palabra aquí que menciona ella como infalible. El Papa infalible, dice ella. Y esto no es bíblico. En ninguna parte de la Escritura lo dice. Amén. Y Pedro tampoco fue infalible, porque Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no se le puede llamar infalible al Papa, ni mucho menos a Pedro. ¿Por qué? Porque el significado de la palabra infalible es que no puede fallar o equivocarse. Amén.
Pero Pedro, como humano, lógicamente se equivocaba. Lógicamente falló. Recordemos que el único que es infalible, según las Sagradas Escrituras, es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El único infalible es nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando ella empieza en el audio número 3 a meter catecismo, omito esa parte porque absolutamente nada que ver con lo que es la Sagrada Escritura. Aquí estamos sujetos a lo que dice la palabra de Dios. Amén. En el cuarto audio hay que entender que dice Petros y no Petras, porque toman este versículo reina, ¿verdad? Para decir que Jesús dijo que sobre él edificaría su iglesia, pero él está diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta iglesia, hablando de él mismo, no de Pedro, ¿ok? Porque la iglesia está fundamentada en Cristo, ¿correcto? Entonces aquí es donde se maneja mal la aplicación de la palabra Petros y no tienen en cuenta Petra, ¿correcto? Entonces Pedro tenía claro quién era Dios. Ahora en Isaías 22:22, en el audio número 5, se refiere a que se le daría poder, ¿verdad? El que tuvo el rey David. Si nosotros leemos en el verso 25, habla que sería quitado porque también pecaría. ¿Ven? Sebna era mayordomo del palacio u oficial del mismo. Era materialista, como el resto de la gente en Jerusalén. ¿Sí? Quizás perteneció al grupo que apoyaba la alianza con los extranjeros, pasando así por alto el consejo de Isaías. El Señor reveló que Sebna perdería su posición y Eliakim lo reemplazaría. Este sería el clavo que hincaría en lugar firme. Es lamentable, ¿verdad? Pero también sería quitado. Así que ahí mismo se está refutando lo de Pedro. Ahora, mis amados hermanos, tenemos que entender que Jesucristo es de quien se habla, porque Él es del linaje de David, según dice 2 de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Es de Jesucristo quien siempre se está hablando. Amén. Y debemos entender que bíblicamente, el único que es la puerta que abre esa llave es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que, por ende, tenemos que entender que nosotros estamos fundamentados en Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Muchas gracias, hermana Katy. Muchas gracias también por el tiempo que vos te tomaste para llevar a cabo esta conversación, este debate con la hermana Leticia. Yo de mi parte como árbitro y moderador, también como católico, te agradezco también por tu tiempo y por ser valiente también para hablar, entablar conversación y debatir con la hermana Leticia. Y gracias por todo lo que estás haciendo ya, gracias por tu exposición, por tu refutación. Y yo estoy acá pendiente, todos los audios, todos los tiempos, estoy pendiente. Y lo que yo les quiero aclarar a vos y a la hermana Leticia, al hermano Ale y a los demás miembros del grupo, que esto acá vamos a dejar, pero esto se va a seguir porque todavía faltan las preguntas, todavía no se está completando lo que está en el programa del debate. Todavía no se completa la forma del debate, todavía faltan las preguntas y después la despedida con agradecimiento de ambas contrincantes, de ambos debatientes. Entonces vamos a dejar acá y van a seguir para completar con las preguntas y la despedida de cada uno. Ahora la hermana Leticia, mi queridos hermanos, va a hacer su primera pregunta para poder cumplir el formato del debate. Ellos habían quedado en este segundo participación de hacer ambas las preguntas. En este caso, la hermana Leticia
ella como cristiana católica y apologista, ella va a hacer su primera pregunta a la hermana Katy, de la iglesia evangélica, me imagino. Adelante, hermana Leticia, puedes hacer tu primera pregunta a la hermana Katy. Y se espera y esperamos que la hermana Katy pueda responder con la Biblia. Esperemos que pueda responder con la Biblia conforme a tu pregunta. Adelante, hermana Leticia, hacer tu primera pregunta para poder cumplir y para que se cumpla a cabalidad el formato del grupo, el formato del debate. Bueno, mi primera pregunta es la siguiente. Dios desde el inicio escogió a Moisés, Abraham, Samuel, Josué, reyes y profetas para que estuvieran al frente de su pueblo. ¿Qué te hace pensar que Jesús no puso un líder humano a cargo de su iglesia? Un líder entre todos los 12 apóstoles que es su iglesia. Bueno, mi respuesta está en Lucas 6, 12, 17. Aquí vemos donde claramente nuestro Señor Jesucristo escoge a los 12 apóstoles, ¿verdad? Para hacer pues lo que Él les iba a enseñar y adoctrinar. Aparte de eso, el líder, cuando Él se fuera, precisamente era nuestro Espíritu Santo, que es el otro consolador, y dice la Escritura que Él es el que vendría a recordar todo lo que nuestro Señor Jesucristo había enseñado. Amén. Por ende, Cristo sigue siendo ese líder, ¿cierto? Y los apóstoles entendían perfectamente esto, que ellos tenían que seguir las enseñanzas del maestro y obedecer, todos, no solamente uno más que otro, ni el uno mandar al otro, no, todos tenían la misma misión. Bueno, yo voy a seguir porque el hermanito moderador no está activo por lo que veo. Hermana Leti, te hago una pregunta. Si Pedro es el único que tiene la autoridad de liderazgo sobre sus hermanos, ¿por qué en Mateo 18, 1, 18 no le dan esta autoridad solamente a Pedro, sino que estas palabras fueron dirigidas a todos los discípulos, según Mateo 8, 1, 18, en donde dice, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos? A ver, hermana, me gustaría que me aclararas porque hay como dos preguntas de dos citas bíblicas. Dices Mateo 1:18 y luego dices Mateo 8:8. Y no sé cuál es por la que te vas a decidir. A ver. Mi hermanita, simplemente pregunta-respuesta. Ya después, si no entendiste o algo, para eso está el tiempo de refutación de los 5 minutos. Ok. Mateo 18. Te lo voy a decir que a esos 12 apóstoles se les dio la potestad de perdonar los pecados. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Desde el versículo 15. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Dice, si se niega a escuchar, en el versículo 17, lo informas a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado en el cielo. Esa es la autoridad que dio Jesús a su iglesia, a los apóstoles, de atar y desatar los pecados, como lo dijo en Juan 20, versículo del 21 al 23, y también se lo dijo a los apóstoles en 2 de Corintios 5:18. Ok, pero de entre de esos 12, Jesús tiene la primacía de ser pastor de todo el rebaño de Cristo. ¿Dónde lo dice? En Juan 21, versículo 15. Jesucristo, una vez que resucitó, se dirige únicamente a Pedro, ¿sí? Y le dice por 3 veces, ¿me amas más que a esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos,
¿sí? Apacienta mi rebaño. ¿Quién es el que apacienta el rebaño de Cristo? Solamente Pedro. A Pedro es el único que entre todos ellos es el único que le da las llaves, ¿sí? De apacentar, ¿qué? Todo el rebaño de Cristo. Solamente a Pedro es por el único que ora Cristo, ¿sí? Lo vemos en Lucas 22, versículo 31-32. Yo oraré por ti para que tu fe no caiga. Cuando regreses, confirma a tus hermanos. Entonces, aquí estamos viendo que entre todos esta 12 apóstoles, Cristo elige solamente a uno. ¿Para qué? Para apacentar su rebaño. En Mateo 16-18, al único que le dio también las llaves del reino de los cielos. Mateo 16-19. Esos puntos lo hace infalible a Pedro. ¿Por qué? Porque es mandato de Cristo. Bueno, mi pregunta número 2. Cuando Jesús dice el reino de Dios, ¿cómo te lo imaginas? ¿Como una democracia anárquica o como un reino piramidal? Bueno, te la voy a volver a hacer la pregunta. Cuando te hablo de democracia anárquica, es cuando cada quien se administra por sí mismo. Y cuando te hablo de reino piramidal, quiere decir que hay un jefe arriba de todos, de todo un reino. Por eso mi pregunta fue, cuando Jesús dice el reino de Dios, ¿cómo te lo imaginas tú? ¿Como una democracia anárquica o como un reino piramidal? Bueno, primeramente aquí no se trata de lo que yo me pueda imaginar o suponer, ¿no? Sino de lo que escrito está. Amén. Lo que uno pueda pensar en su propia opinión, pues yo pienso que va a quedar de lado. El reino de Dios es uno solo. Amén. Y el único gobernante de ese reino es Dios. Por ende, cuando todo esto pase, cuando se dé el cumplimiento de absolutamente todo y el pueblo de Dios sea recogido por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, nosotros vamos a estar en ese reino. Amén. Y el único gobernante va a ser Dios. Entendemos que cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El único Dios verdadero, ¿correcto? Por ende, siempre van a ser la cabeza y los gobernantes sobre nosotros. No te preocupes, por eso te puse el dedito para arriba de que sí había entendido tu pregunta. Y ya te di la respuesta. Prosigo con mi siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta está basada en San Lucas, capítulo 22, versículo 24. Amén. Le dio Cristo al apóstol Pedro la primacía sobre los otros apóstoles, según nos dice el Evangelio, pues aquí habla de que se suscitó entre ellos, los apóstoles, una contienda sobre quién de ellos había de ser tenido por mayor. ¿Correcto? Mi pregunta es, Cristo, nuestro Señor, le dio al apóstol Pedro la primacía sobre los otros apóstoles en esta discusión que estaban teniendo ellos. Bueno, en Lucas 22-24 vemos que empieza una discusión para saber quién era el más importante, ¿sí? Pero si nosotros sacamos un versículo fuera del contexto, podríamos decir, no, pues a nadie. Pero si nosotros nos vamos, por eso nos vamos al versículo 29 y de ahí el que sigue, vamos a notar a quién le da esa autoridad Cristo. Leamos. Por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey.
Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Versículo 31, ¿sí? Para que podamos entender. Simón, Simón, se dirige únicamente a Simón. Primero hay un diálogo con todos ellos. De ahí con Simón únicamente. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Ojo, ojo con lo que viene. El versículo 32. Pero yo he rogado por ti, ahí está la primacía. Pero yo he rogado por ti. Acuérdate que habló con los 12 anterior, pero aquí pone la primacía con Pedro. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que confirmar a tus hermanos. ¿Sí? Entonces aquí vemos que entre todos esos 12, Cristo selecciona a Pedro como primacía entre todos ellos. ¿Para qué? Para confirmar a sus hermanos. Y solamente en el versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti. Vamos a ver qué nos dice la explicación de ese versículo. Pedro cree que por ser el jefe será el más firme que los demás, pero Jesús le va a dar la misión futura de Pedro, ¿sí? A pesar, dice, de las incurables flaquezas humanas que dentro de poco se iban a manifestar. Bueno, mi siguiente pregunta es la siguiente. ¿Quién es el cimiento, los apóstoles o Cristo? Mi respuesta está basada en Efesios 4, 15, 16. Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo tanto, tanto los apóstoles como todos los creyentes que vienen a ser el cuerpo, la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, todos estamos fundamentados en Cristo Jesús. Amén. Por ende, como estamos fundamentados en Cristo Jesús y los apóstoles estaban fundamentados en Cristo Jesús, nosotros seguimos, ¿verdad? El fundamento de los apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Cristo. Esta es mi respuesta. Dios te bendiga. Ok, mi tercera y última pregunta está basada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 4, en donde habla de los apóstoles en plural y dice que enviaron a Pedro y a Juan a Samaria para predicar el evangelio. Mi pregunta es, si Pedro tenía la primicia, ¿por qué lo enviaron? Sabemos que el que envía es superior al enviado, ¿verdad? El que envía es superior al enviado. Por consiguiente, ¿por qué enviaron a Pedro y no fue Pedro el que envió? Bueno, vamos a leer, ahí puse una foto, vamos a leer en Hechos 8:4. El título se llama Felipe anuncia la palabra en Samaria. Entonces ahí la hermana está totalmente equivocada, ¿sí? Aquí el que es enviado es Felipe. Ahí le puse para que lo lea, ¿sí? Entonces aquí está en un gran error y lo vamos a leer, pero el título se llama Felipe anuncia la palabra en Samaria. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades donde había bajado. ¿Sí? Bueno, esa es mi contestación. Aquí no habla de que Pedro fue enviado, no. Aquí habla sobre Felipe. Felipe es el que anuncia la palabra de Dios. Sí, estimada, me equivoqué del versículo, pero es la misma cita, o sea, Hechos capítulo 8, pero el versículo no era el 4 directamente, sino el 14. Pero la pregunta está basada en ese.
Sí, mi estimada, la cita está equivocada, pero en la pregunta digo claramente a qué se está haciendo referencia a la cita. Así que pues es irrelevante de pronto la equivocación de la cita cuando se está diciendo de qué está tratando, porque yo hablé precisamente de que enviaron a Pedro y a Juan. Entonces, pues la pregunta está bien formulada, lo único fue que me equivoqué en el versículo. Correcto, vamos a dar la refutación a las respuestas. En la primera respuesta ella dice que Mateo 18:12 habla de los apóstoles y que se les da el perdonar pecados. Aquí está hablando en general los apóstoles. Entonces ella está aceptando que la orden es dada a los apóstoles, no solamente a Pedro. Ahora también dice ella que Jesús es primicia de todo, o sea que está aceptando que la primicia es Jesucristo, no Pedro. Y le habla de apacentar las ovejas. Ella toma estas tres preguntas que se le hacen únicamente a Pedro. Pues lógicamente se le van a hacer a Pedro porque él era el único que le fallaría a nuestro Señor. ¿Correcto? Ahora, ella argumenta de que Jesucristo solamente oró por Pedro. Lógicamente volvemos a repetir que únicamente tenía que orar por Pedro porque Pedro era el que iba a fallar. Amén. Entonces, también argumentan que se le da la primicia a Pedro cuando dice que Cristo le dijo que confirma a tus hermanos, lógicamente cuando regresara de esa prueba donde sería zarandeado por el diablo, ¿cierto? Pero resulta y pasa que en Hechos 15, 41 y capítulo 18 y 23 nos hablan también, ¿verdad? De que si confrontamos estas palabras, vemos que no le dan la primicia al apóstol, pues Pablo y Judas y Silas confirmaban también a los hermanos en diversos lugares. Amén. Ahora, Ahora, en la segunda respuesta que ella da, ella misma está diciendo, cuando le hice la pregunta, que a quién se le da el liderazgo, según esa cita bíblica, a quién le da el liderazgo después de esta disputa que tenían entre ellos, ella misma dice que a ninguno. Amén. A ninguno nuestro Señor Jesucristo le ha dado el liderazgo sobre los apóstoles. Dice que en el verso 29, ¿verdad? Que le sigue, es donde se habla o que se les asigna un reino con el Padre. Y dice, y os sentéis en tronos juzgando. Ojo, aquí está hablando generalizado, hacia los apóstoles. Amén. Lo dice de manera general. Ahora, ya se sabe nuevamente cuando ella termina esto, la cuestión de Pedro, pues lógicamente porque Pedro era el único que iba a fallar. Vuelvo y repito. En la tercera y última pregunta, pues sencillamente aquí no tendría yo nada que refutarle a la estimada Leticia porque sencillamente no dio respuesta. ¿Por qué? Porque aun cuando yo me equivoqué en el verso, más no en la cita, ¿verdad? Que no era Hechos 8, 4, sino Hechos 8, 14, yo en mi pregunta fui clara, ¿sí? Porque dije que los apóstoles hablaban en plural y enviaron a Pedro y a Juan a Samaria para predicar el evangelio. O sea, yo estoy diciendo de lo que está hablando el verso. Y es donde hago la pregunta, ¿sí? Porque fue enviado entonces por los apóstoles, como vemos en el verso 14, que fue donde me equivoqué de verso, porque fueron enviados Pedro y Juan, si se supone que el que envía es superior al enviado. Esa fue mi pregunta, la cual no se le dio respuesta. He terminado mi refutación de los 5 minutos. Espero que esto sea de edificación para todos los oyentes. Dios les bendiga. Bueno, la pregunta que le realicé a la hermana de que el reino de Dios, ¿cómo se lo imaginaba ella? ¿O cómo era? Me lo tuvo que haber explicado con escrituras. Si era una democracia anárquica, donde cada quien manda y dice lo que quiera, o un reino piramidal. Por lo tanto, aquí la hermana se basó simplemente a decir que solamente Dios, que solamente los sacerdotes y punto, ¿no? Pero aquí vemos que desde el Antiguo Testamento había un administrador que era Eliaquín en Isaías 22, versículo 22. O sea, siempre hay una cabeza para administrar las cosas de Dios. Aquí yo le pongo a la hermana, ¿sí? En Hechos 20, versículo 28,
que el Espíritu Santo los deja por obispos para apacentar la iglesia de Dios, ¿sí? Por lo tanto, dentro de esos obispos hay uno más arriba que los va a pastorear porque fue mandato de Cristo en Juan 21, versículos del 15 al 17. Pastorea mi rebaño, pastorea mis ovejas. Eso se lo dijo dentro de esos 12 únicamente a Pedro. Por lo tanto, también tenemos el siguiente cargo, que es de los diáconos. Primera Timoteo 3, versículo del 8 al 9, y tenemos a los presbíteros. Por lo tanto, aquí estoy demostrando que sí hay un reino piramidal para Dios. Bueno, seguimos. Le hice otra pregunta sobre quién es el cimiento, los apóstoles o Cristo, ¿sí? Bueno, me dio una cita bíblica de Efesios 4 y bueno, nada tiene que ver con lo que dijo. Por lo tanto, vamos a leer la cita bíblica para saber quién es el cimiento, ¿sí? Si es Cristo o es los apóstoles. Ahorita aquí la voy a poner para que se vea claramente. Bueno, la pregunta que le hice a la compañera era que quién era el cimiento, si los apóstoles o Cristo. Aquí en Apocalipsis 21:14 nos dice, la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras. Ok, eso, dentro de esos 12 apóstoles, que son los 12 cimientos, Cristo seleccionó al líder de su iglesia, para que pastoree su rebaño, para que pastoree sus ovejas, como lo dice en Juan 21, versículo 15 al 17. Cristo selecciona a Pedro para que administre el reino de los cielos, de atar y de desatar. Y lo que él ate aquí en la tierra, en el cielo se desata. Y lo que él desate en la tierra, en el cielo se desata. Por lo tanto, no podemos nosotros quitar lo que Cristo ha establecido. En Juan 14 dice perfectamente, el que escucha mis palabras, ese me ama. Y el que no escucha mis palabras, ese no me ama. Entonces, el rechazar la primacía de Pedro es ir en contra de Cristo. Aparte, en las primeras comunidades, dentro de las cartas de Pablo, a Pedro se le conoce como Cefa, así como Cristo lo estableció, así como Cristo le cambió el nombre en Juan 1:42. ¿Dónde le llamaron Cefa? En Primera de Corintios 3:22, en Primera de Corintios 9:5, en Primera de Corintios 1:12, en Primera de Corintios 15:2, en Gálatas 2:9, Gálatas 2:11, Gálatas 2:14. Por último, hay un diccionario interlineal griego Strong evangélico, ¿sí? Que Petro, dice ella que Petro es lo mismo. Petro en el numeral 64074 es lo mismo Petro que Petra. Aparte, a ellos les gusta mucho tomar la Biblia Pechita y esa Biblia habla sobre esta roca. Bueno, amados hermanos, yo me despido con la cita de Lucas, capítulo 22, verso 24 al 29, donde vemos clara y contundentemente que nuestro Señor Jesucristo no dejó ningún tipo de liderazgo sobre los apóstoles, sino que todos eran del mismo rango, por así decirlo. No hay ningún tipo de jerarquía sobre ellos, todos tienen la misma misión. Lo corroboramos allí, pues nuestro Señor Jesucristo no hace alusión a uno en específico como líder, que era lo que ellos estaban peleando. Espero que este estudio haya sido de edificación. Gracias a los hermanos y hermanas, amigos presentes. Muchas gracias al señor Marcial. Muchas gracias al hermano Alex
Muchas gracias, estimada Leticia, por tu tiempo también, espacio compartido. Y bueno, espero que cada quien, pues ahí tenemos la Biblia, sacan sus propias conclusiones y que Dios los bendiga grandemente. Ay, mi estimada, pues como usted dijo en el penúltimo audio, dijo que ya por último, usted dijo por último, yo digo tal cosa, pues yo pensé que ya había culminado. Bueno, igual ya ahí dejé mi despedida. Eh, Muchas gracias por el espacio, vuelvo y repito. Y esperamos que esto sea edificación para cada uno de los oyentes, cada quien sacará sus propias conclusiones. Bueno, quiero agradecer a este grupo por su tiempo. También quiero agradecer a Katy por haber compartido conmigo todo lo que compartimos de textos bíblicos y comentarios. Gracias, ¿sí? Y bueno, cada quien sacará sus conclusiones sobre este tema. Muchísimas gracias. Bueno, amados hermanos y amigos, aquí seguimos en contacto. Cualquier inquietud que tengan sobre el debate, pues en la medida que se pueda iremos contestando. Fue un debate muy formal, así es que se hacen los debates, muy bonito, muy organizado, con respeto, sin altivez, sin arrogancia, sin creernos más que el otro, ¿verdad? De eso se trata, de edificarnos en la palabra de Dios. Y bueno, como dijimos, la estimada Leticia y yo, cada quien saca sus propias conclusiones. Nosotras cumplimos con predicar, exponer nuestras posturas y bueno, el Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad. Que pasen un feliz resto de tarde todos.